En ocasiones, la verdadera fortaleza no reside en avanzar, sino en dar un paso atrás para que el otro muestre sus verdaderas intenciones. Lo que algunos perciben como debilidad suele ser una táctica, y lo que llaman manipulación es, en realidad, una comprensión profunda de la naturaleza humana. La psicología inversa no es un recurso nuevo, es una práctica antigua vinculada al autodominio, la observación paciente y la serenidad del sabio. Bienvenido a Maestro Estoico, un espacio donde cada reflexión busca fortalecer tu carácter, afinar tu mente y recordarte que gobernarte a ti mismo es la mayor expresión de poder. Aquí no se trata de imponer, sino de entender, no de reaccionar, sino de elegir con conciencia. Desde la perspectiva estoica, el ser humano no se rige solo por la lógica, sino por impulsos, deseos y resistencias internas. Epicteto lo expresó claramente: no nos afectan los hechos, sino la interpretación que hacemos de ellos. Esta idea es el fundamento de la psicología inversa. Al comprender que la mente humana se revela ante la imposición directa, descubres que la influencia genuina surge cuando permites que el otro sienta que ha tomado su propia decisión. No es un engaño, es un entendimiento profundo del ego y de la libertad interior que todos defendemos, incluso cuando nos perjudica. Maquiavelo observó algo que los estoicos ya conocían: las personas actúan más por orgullo que por razón. Intentar forzarlas genera oposición, pero ofrecerles espacio despierta su necesidad de afirmarse. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nunca habló de controlar a otros, pero sí insistió en gobernar nuestras propias respuestas. Y es precisamente ahí donde estas leyes encuentran su base ética. No pretenden dominar mediante la agresión, sino a través de la calma estratégica. El estoico no empuja el río, lo observa y aprende su curso. Séneca advertía que quien actúa con precipitación pierde el dominio de la situación. La psicología inversa funciona porque se apoya en la pausa, en el silencio, en la ausencia de urgencia. Cuando no suplicas, no persigues ni insistes, el otro comienza a preguntarse el motivo. Y en esa pregunta nace un cambio auténtico en el equilibrio de poder. Ryan Holiday retoma esta idea al hablar de la quietud como una ventaja competitiva. Mientras otros reaccionan con emociones intensas, el sabio permanece estable, y esa estabilidad altera el juego sin necesidad de mover ninguna pieza. Las llamadas leyes maquiavélicas de la psicología inversa no son un manual de manipulación fría, sino un reflejo incómodo de cómo funciona la mente humana. Entre ellas se repite un patrón constante: cuanto más intentas controlar, más pierdes; cuanto menos demuestras necesitar, más atractivo te vuelves. James Clear lo expresa de otra forma al hablar de identidad: las personas actúan en coherencia con la imagen que tienen de sí mismas. Si impones una acción, atacas esa identidad. Si sugieres libertad, la refuerzas, y al reforzarla, ellos mismos avanzarán hacia donde nunca lograste llevarlos. Desde el estoicismo, esto no es una herramienta para el ego, sino una prueba de carácter. El sabio no usa la psicología inversa para humillar, sino para preservar su paz interior. Marco Aurelio se recordaba a diario que no debía esperar que el mundo actuara como él deseaba, sino actuar conforme a la virtud. Aplicar estas leyes exige dominio interno, porque solo quien no necesita controlar a otros puede influir con elegancia. Mark Manson lo resume con crudeza moderna: la necesidad es una forma de debilidad emocional, y el desapego bien entendido es una fuente de poder silencioso. La primera gran enseñanza estoica detrás de estas leyes es simple pero incómoda: no puedes cambiar a nadie directamente. Puedes inspirar, permitir o retirarte, pero nunca forzar sin pagar un precio interno. La psicología inversa funciona porque respeta esta verdad fundamental. Cuando aceptas que el otro es libre, incluso para equivocarse, dejas de luchar contra la realidad. Y como enseñaba Epicteto, cuando dejas de luchar contra lo que no depende de ti, recuperas una fuerza que creías perdida. Este conocimiento no te hace superior, te hace responsable. Cada silencio, cada retirada consciente, cada negativa a reaccionar es una decisión ética. El estoico no juega juegos mentales por placer, sino que comprende que a veces el mayor acto de sabiduría es no intervenir. En un mundo ruidoso, el silencio se convierte en influencia. En una sociedad obsesionada con controlar, el desapego se transforma en poder. Esta es la base filosófica sobre la que se sostienen las 13 leyes maquiavélicas de la psicología inversa. No nacen del cinismo, sino de la observación profunda del alma humana. Y solo quien ha aprendido a gobernarse a sí mismo puede aplicarlas sin perderse en ellas. Porque, como advirtió Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige.
Al comprender esta base filosófica, empiezas a ver que la psicología inversa no es una técnica aislada, sino una consecuencia natural de una mente disciplinada. El estoico no actúa para provocar una reacción, actúa para mantenerse fiel a su centro. Y, paradójicamente, esa coherencia interior es lo que más impacta a los demás. Marco Aurelio escribió que la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. Esa frase contiene una de las leyes más poderosas de la psicología inversa: cuando no reaccionas como se espera, desarmas al otro sin decir una palabra. La mente humana busca conflicto, validación y control. Cuando no encuentra ninguno de los tres, entra en confusión. Esa confusión no es debilidad, es un espacio donde el otro empieza a mirarse a sí mismo. Séneca entendía que muchas discusiones no buscan verdad, sino reafirmación del ego. Al retirarte con dignidad, no abandonas la conversación, la elevas, y al elevarla, obligas al otro a enfrentarse a su propia intención. Esto no es manipular, es permitir que la verdad emerja sin forzarla. Las leyes maquiavélicas que exploraremos se sostienen sobre un principio incómodo: las personas valoran más aquello que sienten que pueden perder. El estoico no amenaza, no suplica, no insiste, simplemente se mantiene firme en su camino. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando dejamos de depender de la aprobación externa, y esa libertad es percibida por los demás como una fuerza magnética, no porque busques atraer, sino porque no necesitas hacerlo. En la psicología inversa estoica, la renuncia consciente es una forma de poder. Renuncias a ganar una discusión para conservar tu paz. Renuncias a convencer para permitir que el otro descubra. Renuncias a reaccionar para observar. Ryan Holiday habla de este principio como la ventaja del que sabe esperar. Mientras otros se desgastan explicando, justificando o defendiendo, tú te fortaleces en el silencio. Y el silencio, cuando nace del autocontrol, se vuelve el mensaje más elocuente. Maquiavelo fue malinterpretado durante siglos porque muchos leyeron sus ideas desde la ambición y no desde la observación. Él no creó la naturaleza humana, la describió. Los estoicos hicieron lo mismo, pero añadieron un elemento esencial: la ética del dominio interno. Sin esa ética, la psicología inversa degenera en manipulación vacía. Con ella, se transforma en una herramienta de equilibrio. Marco Aurelio jamás buscó influir en otros mediante trucos, pero su sola presencia influyó en imperios. ¿Por qué? Porque no se traicionaba a sí mismo para agradar. James Clear explica que los cambios más duraderos no se producen por presión externa, sino por decisiones internas repetidas. La psicología inversa respeta esta ley natural: cuando no fuerzas, permites que el cambio nazca desde dentro del otro. Y cuando aceptas que ese cambio puede no ocurrir, recuperas tu serenidad. El estoico no necesita resultados inmediatos. Su objetivo no es controlar el desenlace, sino actuar con rectitud en el proceso. Aquí aparece una verdad dura que pocos aceptan: muchas veces insistir es una forma de miedo. Miedo a perder, a no ser suficiente, a no ser elegido. Mark Manson lo diría sin adornos: cuanto más necesitas algo, menos poder tienes sobre ello. El estoico observa ese miedo en sí mismo y lo trabaja. No lo disfraza con estrategias, lo enfrenta con honestidad. Solo entonces la psicología inversa deja de ser una táctica y se convierte en una consecuencia natural de tu fortaleza interior. Cuando entiendes esto, las 13 leyes dejan de parecer reglas externas y se revelan como reflejos internos. No persigas, porque quien corre detrás pierde su centro. No expliques en exceso, porque quien se justifica se debilita. No reacciones de inmediato, porque la prisa es aliada del error. Cada una de estas leyes es, en el fondo, una invitación a la templanza. Y la templanza, para los estoicos, es una de las virtudes más elevadas. Esta primera sección no busca darte respuestas rápidas, sino sembrar una comprensión profunda. Antes de aplicar cualquier principio, debes preguntarte desde dónde lo harás: desde la carencia o desde la abundancia interior, desde el ego herido o desde la claridad. Séneca advertía que ningún método es bueno en manos de una mente desordenada. Por eso, antes de avanzar, recuerda esto: el mayor campo de batalla no está en los demás, está en ti. En la siguiente parte, comenzaremos a traducir esta filosofía en acciones concretas, situaciones reales y hábitos diarios. Pero todo parte de aquí, del dominio de uno mismo, porque solo quien se gobierna puede influir sin destruirse en el intento. La primera ley enseña que quien demuestra demasiada necesidad pierde poder de inmediato. El estoico entiende que la necesidad es una cadena invisible.
Cuando persigues aprobación, atención o afecto, entregas el control. Al retirarte con dignidad, sin resentimiento ni dramatismo, activas la psicología inversa más poderosa. El otro comienza a preguntarse por qué ya no estás disponible. Marco Aurelio recordaba que nada externo debe gobernar tu tranquilidad, y esa calma es percibida como fortaleza. La segunda ley nos recuerda que insistir genera resistencia. Cuanto más empujas una idea, más se defiende el ego del otro. El sabio propone y luego guarda silencio. Epicteto enseñaba que no es necesario convencer, sino vivir conforme a la razón. Cuando no intentas ganar, muchas veces ganas sin luchar, porque el otro baja la guardia y reflexiona por sí mismo. La tercera ley afirma que el silencio estratégico comunica más que 1000 palabras. No todo debe explicarse. Explicar en exceso es una confesión de inseguridad. Séneca advertía que el sabio habla solo cuando sus palabras mejoran el silencio. En la práctica, callar en el momento justo genera incomodidad en el otro, y esa incomodidad lo obliga a llenar el vacío con sus propias conclusiones. La cuarta ley dice que retirarte a tiempo aumenta tu valor. Lo que siempre está disponible se vuelve invisible. El estoico no amenaza con irse, simplemente sigue su camino. Esta retirada no nace del orgullo, sino del amor propio. Ryan Holiday habla de la importancia de no aferrarse, porque el desapego crea claridad y respeto. La quinta ley enseña que no reaccionar de inmediato desarma al provocador. La mayoría de los conflictos se alimentan de respuestas impulsivas. Cuando eliges pausar, rompes el patrón. Marco Aurelio se entrenaba para responder con razón, no con emoción. Esa pausa es una forma elevada de psicología inversa, porque priva al otro de la reacción que esperaba. La sexta ley revela que cuando dejas de justificarte, fortaleces tu posición. Explicarte de más es intentar controlar la percepción ajena. El estoico acepta que no todos entenderán, y eso le da libertad. James Clear explica que la identidad fuerte no necesita defensa constante. Tu coherencia habla por ti. La séptima ley afirma que permitir que el otro crea que decide por sí mismo aumenta tu influencia. Nadie quiere sentirse controlado. Cuando das espacio, el ego se relaja. Epicteto decía que cada quien actúa según lo que cree correcto. Respetar eso no te debilita, te vuelve estratégico. La octava ley nos recuerda que no competir eleva tu estatus. La competencia constante nace de la inseguridad. El estoico no entra en juegos de comparación. Al no competir, cambias las reglas. Mark Manson lo diría claramente, quien no necesita probar nada ya ha ganado. La novena ley enseña que mostrar calma frente al caos inquieta más que el enojo. La serenidad es desconcertante para quien busca drama. Séneca consideraba la calma como una muralla interna. Cuando permaneces estable, obligas al otro a confrontar su desorden emocional. La décima ley afirma que aceptar perder pequeñas batallas te permite ganar la guerra interior. No todo desacuerdo merece tu energía. El estoico elige sus batallas. Al ceder sin resentimiento, activas una psicología inversa profunda. El otro empieza a cuestionar su propia rigidez. La undécima ley, no prometer en exceso genera respeto. Quien promete demasiado se vuelve predecible. El sabio actúa más de lo que habla. Marco Aurelio repetía que la acción justa no necesita anuncio. El misterio moderado mantiene la atención. La duodécima ley revela que cuando no temes perder, te vuelves libre. El miedo es la mayor debilidad psicológica. Epicteto fue claro, solo teme quien cree que algo externo puede destruirlo. Cuando aceptas cualquier resultado, el otro pierde poder sobre ti. La decimotercera ley cierra con una verdad estoica esencial: la mayor influencia nace del dominio propio. Todas las leyes anteriores fracasan si no hay autocontrol. La psicología inversa no funciona para quien actúa desde la herida. Funciona para quien se conoce, se respeta y se gobierna. Si este mensaje está resonando contigo, no olvides suscribirte a Maestro Estoico, porque aquí no solo reflexionamos, nos transformamos desde la raíz. Has recorrido ideas que no buscan darte ventaja sobre otros, sino devolverte algo mucho más valioso: dominio sobre ti mismo. Porque cuando observas con honestidad las 13 leyes, comprendes que no hablan de manipular, sino de dejar de mendigar control. El estoico no necesita inclinar la voluntad ajena porque ha aprendido a enderezar la propia, y ese orden interno se proyecta sin esfuerzo hacia afuera. Marco Aurelio se recordaba que el alma toma el color de sus pensamientos. Si vives reaccionando, justificándote y persiguiendo, tu mente se vuelve caótica.
Pero cuando eliges la pausa, el desapego y la firmeza silenciosa, algo cambia, no solo en cómo te perciben los demás, sino en cómo te miras a ti mismo. Ya no actúas para evitar perder. Actúas desde la convicción de que nada esencial puede serte arrebatado. La psicología inversa, vista desde el estoicismo, es un espejo incómodo. Te obliga a preguntarte cuántas veces hablaste de más por miedo, cuántas veces insististe por inseguridad, cuántas veces reaccionaste porque no supiste tolerar el silencio. Séneca advertía que la mayor esclavitud es la dependencia emocional. Cada vez que aplicas estas leyes con conciencia, rompes un eslabón de esa cadena. No se trata de ganar discusiones, relaciones u oposiciones. Se trata de ganar claridad. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad consiste en querer que las cosas sucedan como suceden. Cuando aceptas esta verdad, el control externo deja de obsesionarte. Y, curiosamente, es ahí cuando más influencia tienes, porque quien no necesita dominar inspira, quien no persigue atrae, quien no reacciona dirige. Tal vez ahora comprendes que el silencio no es ausencia, sino presencia contenida. Que retirarte no siempre es huir, sino elegirte. Que no insistir no es rendirse, sino confiar. Estas ideas no prometen resultados inmediatos, pero sí algo más duradero, paz interna. Y desde esa paz, cualquier decisión es más clara, más justa y más poderosa. La vida seguirá presentándote provocaciones, rechazos y desafíos, no porque estés fallando, sino porque así es la condición humana. La diferencia está en cómo respondes. Marco Aurelio decía que el impedimento para la acción avanza la acción, y lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Cada situación es una oportunidad para practicar estas leyes no como tácticas, sino como virtudes. Antes de terminar, pregúntate con honestidad, ¿cuántas batallas internas sigues librando por querer controlar lo incontrolable? ¿Qué pasaría si soltaras un poco más? Si confiaras en que tu valor no depende de convencer, agradar o ganar. Tal vez ahí empiece tu verdadera fortaleza. Si este mensaje te ayudó a ver con más claridad, ayúdanos a compartirlo. Suscríbete a Maestro Estoico y sigamos caminando juntos hacia una vida con propósito, templanza y dominio interior.